Mi nombre es Lourdes Vallejos Pastor, soy alumna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en esta oportunidad les voy a hablar del sistema urinario y formación de orina. Este es nuestro índice y vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lourdes Vallejos Pastor, soy alumna de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y en esta oportunidad les voy a hablar del sistema urinario y formación de orina. Este es nuestro índice y vamos a empezar. En cuanto al objetivo, es conocer y comprender la anatomía del sistema urinario, en sí, específicamente los riñones, así como el proceso de filtración glomerular, el cual es necesario para la formación de orina. Continuando con las generalidades del aparato excretor, tenemos que en sí el aparato excretor es un conjunto de órganos que están encargados en la producción, en el almacenamiento, en la expulsión de la orina, con lo cual se regula el volumen y la composición química del medio interno, de modo que se mantiene la homeostasis. En sí, la función del aparato excretor es mantener la homeostasis y lo hace mediante todo este proceso de producción, almacenamiento y expulsión de la orina. También es importante saber que los componentes del aparato excretor son dos riñones, dos uréteres, la vejiga y la uretra. Y como había mencionado, la función del aparato excretor se cumple mediante la retención o eliminación de agua, solutos, productos de desechos y otras sustancias tóxicas. En estas imágenes se pueden observar las distintas partes de los distintos componentes del aparato excretor. Como los había indicado, tenemos a los riñones, uno acá a ambos lados, que vamos a ver que no son idénticamente entre sí. Lo voy a detallar en las siguientes diapositivas. Vamos a ver a ambos riñones, a los uréteres, la vejiga, la uretra, y también vamos a ver lo que vendría a ser la vena renal y la arteria renal. En cuanto a la anatomía de los riñones, es importante saber que vamos a tener a ambos riñones, tanto el riñón derecho como el izquierdo, pero que no se van a encontrar a la misma altitud. Por ejemplo, el riñón derecho se encuentra más bajo que el izquierdo por la presencia del hígado. Recuerden que el hígado se encuentra en el lado derecho. Es por eso que justamente el riñón del lado derecho se encuentra más abajo. También es importante saber que las venas renales derecha e izquierda no son iguales. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no son iguales en longitud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la vena cava inferior, de las cuales se dirige, para explicarles de una mejor manera. Las venas renales, tanto derecha como izquierda, desembocan en la vena cava inferior. Entonces, ¿qué va a suceder? Sucede que la vena cava inferior se encuentra al lado derecho en comparación a la línea media. Entonces, al encontrarse al lado derecho, la vena renal derecha será más corta, puesto que está más próxima al riñón derecho. Mientras que la vena renal izquierda será más larga. Y también es importante saber de que la vena renal izquierda pasa a través de lo que vendría a formarse, de lo que vendría a ser el arco que se forma entre la aorta, entre la arteria aorta y la arteria mesentérica superior. Pasa a través de este arco. Entonces, es importante saber eso. Por otro lado, en el caso de las arterias renales derecha e izquierda sucede algo similar. Sucede que, así como la vena cava inferior se encuentra en el lado derecho, la arteria aorta se encuentra en el lado izquierdo. Y es importante saber que de estas arterias deriva la arteria renal derecha y la izquierda. Entonces, la arteria renal derecha es más larga que la arteria renal izquierda. Vendría a ser lo contrario que en el caso de las venas, donde la vena renal izquierda es más larga que la derecha. Tengan eso en cuenta. Y por otro lado tenemos el pedículo renal, que vendría a ser la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal. Y las he mencionado en el orden que vendría a ser de arriba hacia abajo. Y en sí el pedículo renal son las estructuras que se encuentran en el hilio renal, que vendría a ser esa cavidad, que podríamos representarla como el círculo. Y finalmente, en cuanto a esta diapo, tenemos que un ojito, que es ojo, cada riñón posee alrededor de 1 millón de nefronas,
que justamente ahorita voy a explicarles qué es una nefrona y cómo está conformada. Ahora comenzaremos con el tema de filtración glomerular. Pero para esto tengo que darles ciertos conceptos previos, entre los cuales primero se halla la nefrona, el corpúsculo renal y otros que los iré mencionando. Primero, en el caso de la nefrona, hay que saber qué es una nefrona. Como les había mencionado, un riñón está formado por miles de nefronas, por millones de nefronas. Entonces, en sí, una nefrona, ¿cómo está formada? Las nefronas están formadas por un corpúsculo renal, más el túbulo contorneado proximal, más el asa de Henle, más túbulo contorneado distal. Estas son partes que se discutirán en clases posteriores que forman a la nefrona. Entonces, también hay que saber que las nefronas son de dos tipos, corticales y yuxtamedulares. Las corticales se llaman así porque se hallan en la corteza y las yuxtamedulares se llaman así porque recuerden que el prefijo yuxta es cerca a, medulares cerca a la médula, pero no están en igual porcentaje. Las corticales se encuentran en 85%, mientras que las yuxtamedulares se encuentran en 15%. Y acá otro ojo, las nefronas yuxtamedulares son las que ayudan a concentrar la orina. Y hay que tener eso en cuenta porque a pesar de que son estas las que nos ayudan a concentrar la orina, no son las que abundan. Esto vendría a ser en cuanto a nefrona. En cuanto al corpúsculo renal, el corpúsculo renal en sí es el glomérulo más la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué les voy a explicar? Les voy a explicar a través de esta imagen, primero que la cápsula de Bowman va más el glomérulo, que es esta estructura que se encuentra en la parte superior, donde va a tener el glomérulo va a tener una parte aferente y otra parte eferente. La arteriola aferente va a ser por donde entre la sustancia, donde se dirige el plasma, donde van a estar los solutos. Y la eferente la arteriola eferente es por donde van a ya a dirigirse, van a salir. Entonces, una vez que el glomérulo se asocia a la cápsula de Bowman, se va a formar dos capas. Se va a formar dentro de la cápsula de Bowman la capa parietal y la capa visceral. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Que la capa visceral está formada por podocitos. Recuerden esta palabra, podocitos, porque más adelante la voy a mencionar. Mientras que la capa parietal está formada por células planas. Entonces, la asociación de glomérulo más cápsula de Bowman vendría a ser el corpúsculo renal. Y este espacio que les estoy señalando es el espacio de Bowman o el espacio urinario, donde justamente ahí se van a filtrar los diferentes solutos que han llegado por la arteriola aferente y ya se van a dirigir al túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal. Y finalmente los solutos que no se filtran van a salir de lo que vendría a ser esta nefrona a través de la arteriola eferente. Ahora, continuando con otro concepto, les voy a hablar sobre la barrera de filtración glomerular. En sí, es importante saber que esta barrera consta de tres capas. La primera de ellas es el endotelio capilar glomerular, más la membrana basal, segunda capa, más la capa podocitaria, específicamente los pedicelos, que ahorita les comentaré qué es lo que son. Esta es la tercera capa. Entonces, iniciando con la primera capa, la cual es el endotelio del capilar glomerular, es importante saber que en esta primera capa se hallan fenestras bastante grandes. Entonces, es importante que estas fenestras son libremente permeables a todo lo que existe en la sangre, salvo células y plaquetas, pero el resto de solutos van a poder filtrarse libremente. Entonces, es importante reconocer esto. En esta capa no va a haber lo que se conocen como diafragmas, que son uniones, son hendiduras que limitan el pase a ciertos solutos. Solo solutos muy pequeños van a poder atravesar. Pero como les he mencionado, acá no hay. Solo hay fenestras que son muy grandes, que lo único que evitan es de que atraviesen células y plaquetas, pero el resto se filtra. Entonces, esto vendría a ser la primera capa. En cuanto a la siguiente capa, la cual es la membrana basal capilar, es una red
celular parecida a la gel de glucoproteínas. En sí, esta membrana basal está formada por la membrana basal del capilar, la membrana basal también de los podocitos. Pero es también importante saber que al ser una red celular en sí parecida a un gel de glucoproteínas y protoglucanos, estas glucoproteínas y protoglucanos van a contar con carga negativa. Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay algo conocido como en sí barrera de filtración por carga y también barrera de filtración por tamaño. Entonces, en cuanto a la selectividad de la barrera de filtración por carga, estas sustancias, estos compuestos, al ser negativos, no, van a desfavorecer que se filtren solutos negativos. Entonces, la carga acá es bastante importante. ¿Por qué? Porque esto contribuye a la barrera de filtración glomerular. Por esto hay que tener en cuenta la selectividad de la barrera de filtración, ya sea por tamaño o por carga, que lo comentaré igual nuevamente un poquito más adelante. Esto vendría a ser en cuanto al segundo componente de la barrera de filtración glomerular. Y en cuanto al tercero, en sí la capa podocitaria o podocitos. Primero, ¿qué es un podocito? Un podocito, les había mencionado que lo que era parte, lo que formaba la capa visceral de la cápsula de Bowman. Pero en sí, en esta imagen son estos pulpos, estas estructuras medios con apariencia de pulpo, donde estos dedos pequeños son los que en sí se llaman pedicelos. Y estos pedicelos son los que van a formar parte de la barrera de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque estos pedicelos son los que también, bueno, van a contar con estos diafragmas de hendidura. Y yo les había comentado que estas diafragmas formaban puentes entre las hendiduras, justamente entre estas estructuras, entre estos pedicelos, que limitaban que todas las sustancias, que ciertas sustancias se filtren. Por eso, junto tanto la primera capa como la segunda, como la tercera, en conjunto limitan bastantes sustancias, limitan sustancias negativas, sustancias grandes, entre otras. Entonces, hay que tener esto bastante en cuenta. Y justamente, ¿qué tanto les he mencionado de los pedicelos y de los podocitos, así como los diafragmas, que en sí estos diafragmas, aunque no se encuentren en las fenestras de la capa endotelial del capilar glomerular, sí se halla en lo que vendría a ser la capa podocitaria. Entonces, esto es importante porque la integridad de los diafragmas de hendidura es esencial para prevenir escape excesivo de proteína plasmática como la albúmina. Entonces, tengan en cuenta bastante eso. Y finalmente, que la selectividad de la barrera al soluto filtrado se basa tanto en el tamaño molecular como en la carga filtrada. Partículas que son muy grandes tienen menos probabilidad de filtrarse en comparación con partículas más pequeñas. Y de igual manera, componentes como los protoglucanos, las glucoproteínas que cuentan con carga negativa, van a evitar que se filtren más solutos con carga negativa. Entonces, tengan eso en cuenta en cuanto a la barrera de filtración glomerular. Ahora les comentaré sobre el aparato yuxtaglomerular. Les comentaré brevemente, puesto que en clases posteriores lo comentaré o alguien lo comentará más adelante. En sí, este aparato yuxtaglomerular también cuenta con tres componentes. La primera son las células de la mácula densa, la segunda son células mensagiales externas y finalmente células yuxtaglomerulares. Entonces, estos tres componentes forman el aparato yuxtaglomerular. Entonces, iniciando con las células de la mácula densa, en sí, estas células son unas células especializadas que forman parte del túbulo distal, que se encuentran en este recuadro que he señalado. Más adelante en clases posteriores comentaremos su función, pero no deben olvidar, son importantes. Las células mensajiales externas. ¿Por qué se llaman externas? Porque dentro de lo que vendría a ser en sí del corpúsculo,
dentro en sí de lo que vendría a ser todo el glomérulo, hay células mesangiales internas. Entonces, dentro hay células mesangiales, que justamente son las que están señaladas aquí con el color azul. Entonces, estas se llaman externas, puesto que se encuentran hacia el exterior. Y finalmente, las células yuxtaglomerulares, que son células especializadas de músculo liso, que pueden ser células provenientes de la arteriola tanto aferente como eferente. Ahora sí, hablando sobre la tasa de filtración glomerular, es importante saber que esta tasa de filtración consta de ciertos factores, de ciertos determinantes, entre los cuales uno de ellos es la constante ultrafiltración, la cual depende de dos cosas a su vez. Depende de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular y de la superficie de filtración efectiva. Y ojo, es importante porque si se varía esta superficie de filtración efectiva, la tasa de filtración glomerular va a cambiar. ¿Y cómo puede variar? Esta superficie de filtración efectiva puede aumentar o disminuir mediante la relajación o contracción de las células del mesangio, de las células mesangiales. Hay que tener eso en cuenta. Entonces, así como la constante de ultrafiltración es importante, es también importante conocer lo que vendría a ser la presión oncótica, la presión hidrostática del capilar, glomerular, de lo que vendría a ser el espacio de Bowman. Y acá es importante reconocer estos términos. Como lo hemos sido mencionado en otras clases, la presión hidrostática del capilar va a favorecer que el líquido salga del capilar. Entonces, si favorece que el líquido salga del capilar, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser lo opuesto a la presión oncótica. La presión oncótica, al contrario, desfavorece que el líquido salga del capilar glomerular. Por eso es importante mantener estos valores regulados para que no haya un exceso en la pérdida de líquido ni que haya una acumulación de líquido en los capilares. Eso vendría a ser en cuanto al capilar glomerular. Pero en cuanto a la cápsula de Bowman, la presión hidrostática favorece la salida de los capilares, la salida de agua del espacio de Bowman o el espacio urinario hacia los capilares, y la presión oncótica favorece la entrada de líquido hacia el espacio de Bowman. Entonces hay que tener eso en cuenta. En resumidas cuentas, presión hidrostática favorece que el agua salga. Presión oncótica favorece que el agua se quede adentro, que el líquido agua se quede adentro. Y eso es relativo dependiendo si hablamos en sí del capilar glomerular o de la cápsula de Bowman. Tengan esto en cuenta, es importante. Ahora sí, hablaremos sobre los mecanismos de regulación de la tasa de filtración glomerular. Entonces, iniciaremos con la retroalimentación túbulo-glomerular. Acá les presentaré dos casos, en hipervolemia y en hipovolemia. Empezamos con hipervolemia. Les doy la situación en donde la tasa de filtración glomerular se encuentre aumentada. Entonces, como hay como se encuentra muy alta esa tasa de filtración glomerular, se filtra. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, este vendría a ser el primer paso. Como segundo paso, vendría a ser de que la concentración del cloruro de sodio que se ha filtrado en los túbulos, por ejemplo, en el asa de Henle, esta concentración de cloruro de sodio es muy elevada. Entonces, ese vendría a ser el segundo paso. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar que la mácula densa, las células de la mácula densa, como les había mencionado, son bastante importantes. Estas células de la mácula densa sensan lo que vendría a ser el cloruro de sodio dentro del túbulo. Entonces, al encontrarse elevado el cloruro de sodio, van a generar ciertas señales con el fin de, en este caso, vasoconstreñir a la arteriola aferente. ¿Por qué? Porque si se constriñe la arteriola aferente, lo que entra es menor y por ende lo que se filtra es menor. Entonces se disminuye la tasa de filtración glomerular, se disminuye la concentración de cloruro de sodio y así se regula.
Y también es importante, ¿por qué es importante? Porque en sí la regulación es de suma importancia para que los riñones mantengan la tasa de filtración glomerular a una magnitud apropiada en el organismo. Porque recuerden que la excreción de sal y agua se encuentran fuertemente influida por esto. Y por otro lado, la presión arterial renal ejerce una fuerte influencia sobre esta tasa de filtración y la presión vascular en los capilares glomerulares es más alta que en otros capilares del cuerpo. Entonces, también es importante saber esto. Entonces, para redondear la idea, al aumentar la tasa de filtración glomerular, habrá mucho más cloruro de sodio que se filtre y por eso habrá mucho más cloruro de sodio que se sense por las células de la mácula densa. Entonces, estas células de la mácula densa van a producir ciertas señales a través de receptores, por ejemplo, el receptor que estoy señalando. Entonces, este receptor va a producir señales que van a producir vasoconstricción de la arteriola aferente. Y una vez que se vasoconstriñe, la tasa de filtración disminuye. Por otro lado, lo que les he comentado es en el caso de la hipervolemia. En el caso de la hipovolemia, donde hay una menor tasa de filtración glomerular, al haber una menor tasa de filtración glomerular, existirá menor concentración del cloruro de sodio dentro del túbulo, por ejemplo, dentro del segmento, dentro de la asa de Henle. Entonces, al haber menor concentración, también se generarán ciertas señales por la mácula densa. ¿Por qué? Porque esta mácula densa está detectando que se encuentran en concentraciones bajas. Entonces, esta mácula densa, a través de receptores, va a generar señales, tanto, por ejemplo, prostaglandinas, óxido nítrico, que van a aumentar la vasodilatación, entonces, de la arteriola aferente. Y una vez que esta arteriola aferente se vasodilate, habrá más posibilidad de que más líquido atraviese o pase justamente por esa arteriola. Y de esa forma aumentará la tasa de filtración glomerular, manteniendo así un equilibrio. Ya finalizando con la parte de mecanismos de regulación, vamos a hablar sobre el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué sucede? Sucede que frente a una disminución de volumen sanguíneo intravascular, habrá menor presión de perfusión renal, habrá menor volumen de sangre que le llega a los riñones. Entonces, esto es percibido por el aparato yuxtaglomerular a través de sus vasoreceptores. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que desencadenará la liberación de renina. ¿Por qué la renina? Porque la renina es importante porque desdobla el angiotensinógeno para dar origen a la angiotensina 1. Y la angiotensina 1 se convertirá en angiotensina 2. ¿Y por qué es importante la angiotensina 2? Porque estimula síntesis y liberación de aldosterona, lo que favorecerá este aumento de la presión de perfusión renal, de volumen sanguíneo intravascular. Entonces, justamente esta renina, este eje de renina, angiotensina, aldosterona, es una forma de autorregulación para mantener lo que vendría a ser un correcto volumen sanguíneo intravascular. Ahora ya para ir finalizando la clase les haré dos preguntas. La primera es que la capa visceral de la cápsula de Bowman está formada por A, células endoteliales, B, células mesangiales externas, C, células mesangiales internas, D, podocitos. Les invito a pausar el video. Ahora empezaré a resolverla. La clave es la D, los podocitos. Recuerden que la capa visceral está formada por los podocitos, y mientras que la capa parietal de la cápsula de Bowman está formada por lo que vendría a ser células planas. Las células mesangiales externas y las células mesangiales internas no forman parte de la cápsula de Bowman, no forman parte de su conformación. En cuanto a la segunda pregunta, la vasopresina es un agente que produce constricción de las células del mesangio. ¿Qué esperaría observar en un paciente que se le administra vasopresina en cuanto a la tasa de filtración glomerular? Nuevamente, les invito a pausar el video y procederé a resolverla. La respuesta es la A.
se encuentra disminuida. ¿Por qué? Porque como les había mencionado, la tasa de filtración glomerular depende de la constante ultrafiltración. Y esta constante ultrafiltración depende, a su vez, de dos casos, de la permeabilidad de la pared del capilar glomerular y de la superficie de filtración efectiva. Entonces, esta superficie de filtración efectiva varía en cuanto a si se aumenta o disminuye mediante la relajación o la contracción de las células del mesanquio. Entonces, si la vasopresina aumenta la contracción de lo que vendría a ser las células del mesanquio, ¿qué va a suceder? Va a suceder que exista menos superficie de filtración efectiva. Y al existir menos superficie de filtración efectiva, la constante de ultrafiltración será menor y por ende la tasa de filtración glomerular será menor. Finalmente, hablando de las conclusiones, les he traído dos. La primera es que el sistema urinario comprende los riñones, uréteres, vejiga y uretra, y que los riñones se localizan a nivel retroperitoneal y se diferencian entre sí en ciertos aspectos, pero cumplen funciones claves para lo que es la formación de la orina. Y la segunda es que la tasa de filtración glomerular en sí es la cantidad de plasma que se filtra por unidad de tiempo hacia lo que vendría a ser el espacio de Bowman o el espacio urinario, a través de los capilares glomerulares y puede ser regulada por distintos mecanismos como hemos mencionado, como por ejemplo el eje renina, angiotensina, aldosterona. Finalmente, esta es la bibliografía que he utilizado. Espero esta clase haya sido de su agrado. Muchas gracias.